cuando ve que le aparece un lunar, pues que normalmente era pequeño y empieza a aumentar de tamaño, cuando le aparece una lesión que puede empezar a generar dolor o prurito. Entonces, esa sensación de cambio, pues el paciente no lo ve con buenos ojos y va a la consulta y les muestra, ¿no?, la lesión que él le está preocupando. Ya sabemos que el melanoma puede estar en la piel gruesa, piel delgada, pero como vamos a ver, las imágenes que les voy a mostrar también pueden ser en otros lugares, sin duda. Cavidad oral, a nivel de lo que es el tubo digestivo, en el esófago, a nivel de lo que es los genitales, en vagina, y pues realmente pues hay muchos elementos que nos pueden hacer pensar en que estamos frente a este tipo de tumor. Perfecto. Ahora sí, veremos entonces nuestro material. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Muy bien, vamos a ampliar para que tenga mucho más margen de explicación. Cuando hablamos del melanoma, estábamos mencionando hace un rato que prácticamente pues es una lesión maligna ubicada sin duda pues en piel gruesa y piel delgada. Sin embargo, esta neoplasia puede curarse si es que se va a detectar en forma temprana y sin duda, pues al extirpar con buen margen de seguridad, ya no vamos a hablar de los 2 milímetros, sino vamos a hablar de unos 3, 4 o 5 milímetros fácilmente o más, si es que se puede, para evitar cualquier posibilidad o sospecha de que exista alguna recidiva. Entonces, en sus primeras fases, la detección de este tumor es fundamental para que podamos curar. Dijimos hace un rato que los melanomas pues van a surgir en piel gruesa y piel delgada. Sin embargo, como pueden ver, vamos a encontrar también en mucosa oral, vamos a encontrar en los genitales, vamos a encontrar en esófago, en tubo digestivo a nivel de lo que es la zona rectoanal, vamos a encontrar a nivel de las meninges o pues en la uvea del ojo. Entonces, debido a que con mayor conciencia el público va tomando conciencia de este tumor, los signos del melanoma cutáneo, en su gran mayoría, pues hacen sospechar de esta lesión al paciente y a nosotros, porque hay ciertos cambios. Lo primero que nos va a llamar la atención, sin duda, dentro de la patogenia, es que el 10 al 15% de los melanomas se heredan con un rasgo autosómico dominante. Sin embargo, hay el otro porcentaje que nos hace pensar en un tumor pues esporádico. Las mutaciones que vamos a encontrar en la línea germinal están relacionados con la regulación de la progresión del ciclo celular y sin duda pues de lo que es la telomerasa. La mayoría de los melanomas son esporádicos, cerca de un 85% o un 90%. Y sin duda también hay que recordar que el daño producido por los rayos ultravioleta, UVB, el cual va a generarse por exposición a lo que es el sol, es diferente a los VBA o VBC o radiación visible o radiación infrarroja, que como ven va a afectar específicamente los VB al componente epitelial, los VBA, el componente dérmico, la radiación visible a lo que es la dermis profunda reticular y los rayos infrarrojos también a lo que es la dermis reticular profunda.
Estos rayos ultravioleta van a poder, como ven, lesionar el ADN, haciendo que su integridad esté pues alterada, de modo que sus cadenas purimídicas y pirimídicas de adenina, timina, guanina, citosina, pues sufren daño, muchas veces irreversible. En cambio, los melanomas pueden surgir con mayor frecuencia en la superficie expuesta al sol, justo en los lugares donde, pues como pueden ver, existen quemaduras, en el caso de los hombres. Pero en el caso de las mujeres, sin duda, pues las piernas también es otro lugar que puede estar expuesto al sol por la vestimenta que obviamente lleva. Otras variantes genéticas heredadas ligadas a un aumento moderado del riesgo de melanoma en las poblaciones de piel clara actúan pues por una disminución de la producción de la melanina y sin duda pues de proteger la piel a ese nivel. La relación entre la exposición al sol y el melanoma no está tan marcado o tan bien delimitado, porque en algunas personas solamente va a lograr generar quemaduras, pero en otros sí se transforma en un factor de riesgo importantísimo el hecho de estar exponiéndose al sol. ¿Por qué? Porque hay melanomas, como en este caso, que están surgiendo en zonas que no están expuestas al sol, como es el talón. Acaba de tener una media, acaba de tener un zapato y pues seguramente esta zona de la piel de este paciente no va a estar expuesto al sol, pero vean, tiene un melanoma. El impulsor más frecuente de las mutaciones a nivel de lo que es la estructura melánica es pues sin duda el control de lo que es el ciclo solar y las vías que favorecen el crecimiento de la telomerasa. Entonces tenemos algunas de las mutaciones más frecuentes descritas en nuestro libro, que son las mutaciones que afectan a los genes del control del ciclo solar, las mutaciones que activan vías de transmisión de señales a favor del crecimiento celular y las mutaciones que activan pues la telomerasa. En el primer caso, cuando hablamos de las mutaciones que afectan a los genes del control del ciclo celular, sin duda pues vamos a estar frente a una mutación aproximadamente del 40% de las familias con melanomas familiares autosómicos dominantes, en el cual este gen, el CDKN2A, es un locus complejo que va a codificar 3 supresores tumorales diferentes, el P16 y NK4A, el P15 y NK4B y el P14, hoy en día conocido como ARF. Entonces, de ellos, la pérdida del P16 claramente está implicado en la aparición posterior de un melanoma, sin olvidarnos del P14 ARF. El P16, por consiguiente, inhibe a la sinasa 4, dependiente de la ciclina CDK4, CDK6 del ciclo celular, favoreciendo sin duda pues que se genere un reforzamiento de la capacidad del gen supresor retinoblastoma, obviamente dentro de lo que es el ciclo celular, bloqueando en la fase G1 de este hecho. Por el contrario, el P14, más conocido hoy en día como ARF, realza la actividad del supresor tumoral denominado P53 y al mismo tiempo inhibir pues al MDM2 para que se presente una degradación y una alteración estructural de lo que es el ADN. Entonces, si nosotros hablamos del CDKN2A, que va a contribuir pues, en la formación de melanomas esporádicos en un 10%, debemos recordar entonces la activación del P16 y del P14 o ARF. Cualquiera de estos dos elementos, mutados sin duda, solamente es la punta del iceberg oncogénico de todo lo que se presenta subyacente. Podemos decir entonces que el 30 al 70% de los melanomas no expresan el P16, sin embargo va a expresar mutaciones del CDK4
o del CDK6, como dijimos hace un momento. Aumento de la proliferación melanocítica debido a la pérdida de control del ciclo celular y en escape de la senescencia celular por parte de la ciclina D o del CDK4 o del CDK6, respectivamente. En la segunda posibilidad, que existen mutaciones que afectan a las vías de transmisión de señales que favorecen el crecimiento, tenemos que recordar pues aquel que está relacionado con el RAS, aquel que está relacionado con el PI3K y con el AKT, respectivamente, para que exista una supervivencia del grupo celular que estamos hablando. Entonces, las mutaciones activadoras, por otra parte del BRAF, juntamente con el RAS, el PI3K y el ATK, también van a favorecer la proliferación de las células tumorales. Los melanomas con mutaciones entonces del BRAF tendrán que ver pues mucho con lo que es este otro gen que es el PTEN. Hay otro grupo de tumores que están relacionados con receptores para el KIT, juntamente con el RAS, con el PIK y con el AKT. Otros melanomas tienen mutaciones con pérdidas de función específicas de un gen supresor, como ser pues los tumores neurofibrina tipo 1 o NF1, un inhibidor del RAS que va a favorecer la activación de la vía de la proliferación y de la supervivencia respectiva de los melanocitos. La tercera posibilidad es que se presenten mutaciones que activan la telomerasa. Y ustedes entenderán porque dentro de esto vamos a hablar del TER, que es una mutación de un gen promotor que codifica las subunidades catalíticas de la telomerasa. Entonces, este TER, como podría preverse, pues las mutaciones aumentan la expresión, lo que indica que actúa como un antídoto frente a la senescencia. Las mutaciones del promotor TER crean nuevos lugares de unión para la familia de factores de transcripción ETS, a los que se conoce como un aumento de señales productivas de BRAF. En conclusión, las mutaciones que activan la telomerasa desempeñan una función clave en el desarrollo de la mayoría de los melanomas. Ya viendo la morfología, lo primero que nos llama la atención pues, en esta diapositiva es el color de esta lesión. Vean, vamos a encontrar estructuras de color negro, de color marrón, de color rojizo, hasta zonitas de color azul oscuro o grises. En ocasiones aparecen también pues, zonas de hipopigmentación blanca o de color carne, debido pues, a veces a que pueda existir una regresión focal del tumor en esta precisa zona. Sin duda lo que debemos saber es reconocer entre un melanoma y pues una lesión melanocítica benigna. Para esto tenemos que acordarnos de los bordes, como pueden ver, irregulares, dentados, que contrastan pues sin duda con los bordes lisos, redondeados, uniformes de los nervios. Entonces la progresión del melanoma tiene que darse en un crecimiento radial, horizontal, dentro de la epidermis, durante la primera fase. Estas células tumorales parecen crecer pues en esa zona y probablemente no dar metástasis todavía. Los tumores en fase de crecimiento radial, como pueden evidenciar clínicamente, van a ser lesiones que tienen bordes totalmente irregulares y el crecimiento es pues llamativo porque empezó como una pequeña zona afectada y vean, se empieza a expandir alrededor. La extensión superficial y el tipo más frecuente de melanoma que afectan habitualmente la piel expuesta al sol. Pero, como dijimos, puede existir pues melanomas, como en este caso acromucosos, que no necesariamente están expuestos al sol. En la fase de crecimiento vertical, radial, pues tenemos que considerar la invasión de las capas dérmicas profundas, pasando por la dermis papilar y pasando a la dermis reticular profunda. Acá vamos a encontrar
la aparición de estructuras nodulares con un subclon tumoral con potencial metastásico. Vean cómo hacia la epidermis, hacia la capa córnea y cómo hacia la dermis, el grupo de células tumorales empieza a presentar una invasión. Y existe pues la falta de neurotización, que es lo que nos permite diferenciar este tipo de tumor maligno del benigno, sin duda. La probabilidad entonces de metástasis de este tipo de lesiones está en relación a la invasión profunda que tenga. Y es por eso que el espesor de Breslov nos está indicando cuán profundo puede estar este tumor medido en milímetros. 1 milímetro, 2, 3, sin duda desde lo que es pues la capa granulosa superficial del epidermis, pasando por la dermis papilar, pasando por la dermis articular, incluso llegando al tejido graso subcutáneo. Había antes otra clasificación que se denominaba los niveles de Clark, que nada más nos hablaba de un melanoma ubicado en epidermis, dermis papilar, dermis reticular, A y B, y tejido graso subcutáneo. Pero más preciso, hoy en día se utiliza el índice de Breslov o el espesor de Breslov, que es en milímetros, para decir cuán profundo está esa lesión. Otras características histológicas incluyen pues el número de mitosis y la presencia de úlceras en la superficie cutánea, células del melanoma con gran cantidad de melanina, núcleos agrandados, irregulares, agrupados, y muchos de ellos presentan, como pueden ver, nucleolos rojos prominentes, a lo que se llama eosinófilos. El aspecto entonces de estas células tumorales es similar en las fases de crecimiento radial y vertical. Existen pequeñas fracciones de lesiones atípicas o zonas grises histológicas de los tumores melanocíticos con potencial maligno que requieren, pues, sin duda de un estudio mucho más prolijo de la lesión. Los factores pronósticos, una vez que se extirpa un melanoma, se utilizan varias características clínico-patológicas para calificar la probabilidad de una diseminación metastásica y el pronóstico, sin duda. Para ello debemos hacer una tinción con HIE y eosina y ver la presencia de células neoplásicas epiteloides en nidos a nivel superficial y cuán profundo puede ingresar a nivel de la dermis. Entonces, el modelo usado para predecir el resultado se basa sin duda pues en las siguientes variables. Lo primero, el espesor de Breslov, que hemos dicho que va a estar en milímetros. Lo segundo, el número de mitosis que vamos a encontrar por cada campo microscópico. Lo tercero, los signos de regresión del tumor, probablemente debido pues a una respuesta inmunitaria del anfitrión que nos muestran pequeñas zonas despigmentadas blanquecinas o perladas dentro de esa lesión tumoral. Cuarta posibilidad, la úlcera de la epidermis situada por encima del tumor, la presencia y número de linfocitos que infiltran el tumor, el sexo y la localización de región central del cuerpo o de las extremidades afectadas por este tumor. Entonces es importantísimo, sin duda, para tener un pronóstico más favorable, hacer la medición en milímetros de profundidad y de extensión de un determinado tumor, ante la falta de regresión o falta de úlceras en la superficie. Sin embargo, la mayoría de los melanomas que ya han sido detectados, pues están ya en ganglios linfáticos regionales, a lo que nosotros llamamos pues ganglio centinela. Si este es el tumor, el sitio de la lesión, se infiltra un colorante que es el azul patente A o un dispositivo radioactivo que es el tecnesio 99 y este recorre por los vasos linfáticos hasta localizarse pues en un ganglio a nivel inguinal, si es que el tumor estuviese presente a nivel de una de las extremidades. Entonces, el primer ganglio linfático que se tiñe de color azul o violeta en este caso, ese es el ganglio centinela. Ese es el que tiene que extirparse para poder estudiar y saber si hay o no metástasis. O si se tratara del tecnesio 99, ese dispositivo se inyecta, tiene una radiación que va expandiéndose por el vaso linfático y llega a un ganglio. Y mediante un dispositivo de rastreo que emite un sonido de bip, 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 quiere decir que ese ganglio es el que
es el ganglio centinela. Entonces, esto implica pues la identificación y extirpación y exploración cuidadosa de los ganglios, o de, que es el lugar inicial de drenaje de los vasos linfáticos tumorales. Entonces, en este ganglio linfático, vean, podemos encontrar incluso pequeños grupos de células melanocíticas que ya nos están indicando melanoma, obviamente teñidos con inmunohistoquímica. A esto llamaremos como micrometástasis, que confiere pues un peor pronóstico. Nos quedan más o menos unos 9 o 8 minutitos. Si se corta, ya saben, nos volvemos a conectar al cabo de otros 8 o 10 minutitos. El grado de afección y el número total de ganglios linfáticos afectados pues van a estar en relación con la superficie global de este paciente. No es lo mismo hablar de un ganglio que de hablar de 3 o de hablar de 10 ganglios comprometidos. Entonces, ante mayor cantidad de ganglios afectados, peor el pronóstico de nuestros pacientes. Sin duda, pues, el ABCD del melanoma está relacionado primero con la simetría del tumor. Entonces, si nosotros vemos este tumor, cuando es simétrico, lo más probable es que sea benigno. Pero cuando es asimétrico, lo más probable es que sea maligno. Segundo, los bordes. Cuando son regulares, benigno, pero cuando son dentados, irregulares, anfractuosos, pues lo más probable es maligno. El color, cuando es uniforme, es único, benigno. Pero cuando hay 2 colores o 3 colores, sin duda, pues hay que sospechar de malignidad. El diámetro, menos de 6 milímetros, benigno. Cuando es más de 6 milímetros, maligno. Y por último, hay ciertos cambios mínimos de involución y pues la evolución con el tiempo. Esto me ha aparecido hace 3, 4 semanas, doctor, y mire, de lo que era un puntito negrito, ahora ya eso es de 2 centímetros. Entonces, los melanomas avanzados de forma local metastatizan a menudo, pues, y son cruciales su removimiento temprano para evitar este tipo de metástasis y, pues, sin duda, identificar los ganglios centinelales para ver si hay una metástasis. Puede ser que muchos de los pacientes tengan melanoma y sea asintomático, pero a veces muchos de ellos tienen un prurito o dolor, que puede ser pues la primera manifestación temprana en esa lesión. Entonces, preguntar por este hecho a los pacientes para que nosotros podamos estar percatados de que pueda estar o no esa lesión ahí. La mayoría de las lesiones de mayores a 10 milímetros tienen un diámetro en el momento diagnóstico que nos hace sospechar de aquello. Porque dijimos, si es menos de 6 milímetros, prácticamente pues hay que pensar en la posibilidad de benignidad. Los signos clínicos más frecuentes son pues sin duda el cambio de color. Vean, en la parte central oscura, negra, rodeado por una estructura de color más café, oscura, y terminamos viendo una pigmentación más pálida. Entonces aquí hay 3 colores. No puede ser pues que sea benigno. Lo más probable sea maligno. Y pues sin duda, si medimos 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, ya no podemos sospechar que sea benigno. Lo más probable es que sea maligno, juntamente con el dolor y el prurito. Hay intentos de tratar este cáncer con algunos fármacos, sin duda, pues bloqueando el RAS, el PI3K o el ATP o el PTEN o el BRAF, sin duda, porque los melanomas metastásicos son resistentes al tratamiento tradicional de quimio y de radio. Entonces, si voy a bloquear la mutación, por ejemplo, de este BRAF, y si logramos hacerlo, pues respondería a este tipo de inhibidores, este tipo de tumor. También hay anticuerpos bloqueantes anti-CTLA4, que son los elementos fundamentales que van a permitir que los linfocitos T activados destruyan las células tumorales. Y lo propio ocurre pues con la liberación de los frenos del sistema inmunitario. Tales sustancias se usan combinando para que puedan los diferentes genes mutados ser bloqueados.
Ok, hemos terminado nuestra primera etapa. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración o alguna consulta sobre el melanoma antes de pasar a tumores epiteliales benignos? Ok, veamos entonces el segundo tema preparado para el día de hoy. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Gracias, Nat. Le agradezco. Entonces, vamos a hablar ahora de los tumores epiteliales benignos. Sin duda, pues, las neoplasias epiteliales cutáneas consideradas benignas son tumores frecuentes que derivan del epitelio escamoso, o sea, del epitelio plano, estratificado, queratinizado. También de los folículos pilosos y también, pues, de las glándulas que encontramos a ese nivel. Sin duda, ese tumor va a tener las mismas características que el componente epitelial, ya sean benignas o ya sean benignos, como en este caso, pigmentadas o inflamatorias. Es así que hay algún grupo de tumores que van a ser pues infrecuentes, pero un signo delator de algún grupo de síndromes asociados a las neoplasias malignas viscerales pueden ser, por ejemplo, este tipo de tumor llamado tricolemoma, que van a ser múltiples en el síndrome de Conde. O este otro, que es una neoplasia de las glándulas sebáceas que se presenta en el síndrome de Muir-Torre. Al microscopio fácilmente podemos diferenciar estos dos tumores, tricolemoma y el componente sebáceo alterado. Ya hablando por separado de algunos componentes benignos que alteran y afectan a la piel, tenemos la queratosis seborreica. Este tipo de tumor benigno se presenta en la edad media o en pacientes de la tercera edad. Esta lesión preferentemente está en el tronco a nivel de la espalda, pero también está en la parte anterior, también está en el cuello, también está en lo que es la cabeza o las extremidades. Las personas de color, las lesiones pequeñas múltiples de la cara van a hacer pues que se presenten como dermatosis papulosa negra. Entonces, dentro de la patogenia de esta queratosis seborreica, debemos recordar que va a existir una mutación específica de un receptor del factor de crecimiento fibroblástico denominado FGFR3, que como ustedes saben va a actuar a nivel de la estructura nuclear para que este tipo de células presenten esta lesión tumoral. Muchas veces vamos a encontrar cierto tipo de signos como el del LESET-TRELAT, que se presenta en pacientes que tienen pues queratosis seborreica y son parte de un síndrome paraneoplásico. Este signo, posiblemente pues debido a la estimulación de los queratocitos con más frecuencia en los que tienen carcinomas del tubo digestivo. Como ven, se va a presentar en pacientes que tienen múltiples lesiones de queratosis seborreica. El tamaño es llamativo, tronco, edad de más o menos 60 años de edad, aparición brusca y la correlación con adenocarcinoma de estómago o con linfomas. En su morfología son lesiones planas, redondas. En su superficie vamos a encontrar sin duda tapones córneos que cuando cortamos y vemos al microscopio es un epitelio plano estratificado queratinizado con estas lesiones que pueden ver como ustedes que son de tipo quístico que contienen queratina. Están pigmentados uniformemente de un color pues marrón claro, a veces oscuro, de superficie terciopelada y granular. Cuando utilizamos una lupa, vamos a encontrar unos pequeños orificios cubiertos pues sin duda por queratina. Y es lo que nos ayuda a diferenciar pues de un melanoma. Entonces, a utilizar preferentemente una lupita para poder hacer esta discriminación. El estudio histológico de este tipo de neoplasias puede ser a veces muy exofítica, delimitadas a nivel de lo que es la epidermis. Y sin duda, pues vamos a encontrar estructuras de queratina rodeadas por células basaloides de color oscuro o marrón, parecidos a lo que es la pigmentación melánica.
La producción exuberante de queratina o la hiperkeratosis hace que se generen pues estos quistes llenos de queratina que muchas veces se invaginan y quedan a veces atrapados dentro del componente epitelial. Si se irrita o si se inflama, esta queratosis seborreica va a presentar, como ven, focos de diferenciación escamosa arremolinada. Otra lesión benigna es la acantosis nigricans. En cambio, puede aparecer también como un rasgo autosómico dominante asociado a obesidad, asociado a alguna anomalía endocrina de la hipófisis o de las glándulas pineales y también en algunos pacientes diabéticos. También puede ser como parte de varios síndromes genéticos infrecuentes. Y sin duda, pues la asociación que acabamos de mencionar con la obesidad y con la diabetes nos hace pensar en esta posibilidad. El resto, 20% de los que tienen pues acantosis nigricans, se va a asociar a algún tipo de cáncer adenocarcinoma digestivo, especialmente los que tienen edad media y de la tercera edad. La acantosis nigricans como un fenómeno paraneoplásico debido pues a factores de crecimiento liberados por algún tumor en alguna otra parte del cuerpo. Y sin duda, la característica unificadora de este tipo de trastornos está en relación a los receptores FGF que pueden activarse y sin duda pues activar el ciclo celular. La forma familiar se asocia a mutaciones activadoras específicamente del factor FGFR3 que está relacionado con un receptor a nivel de lo que es el componente melanocítico. Recordar también que dependiendo de la mutación, las acantosis pueden ser pues un fenómeno aislado o puede asociarse a deformidades esqueléticas, incluidas la achondroplasia o la cuando no está muy claro, es la mutación específica de este gen FGFR3 que da lugar a la queratosis seborreica en algunos pacientes y en otros la acantosis nigricans. ¿De qué depende? No se ha podido todavía dilucidar ese pequeño detalle, pero se ha visto que el cromosoma número 4 en su brazo P, en la sección 1.6, es el lugar donde está este gen mutado, sin duda. Los pacientes con una diabetes tipo 2 se cree que pues, la hiperinsulinemia se debe al aumento de la estimulación del receptor 1 para el factor de crecimiento insulínico, especialmente el IGFR1, otro receptor tirosincinasa que activa la misma vía. Entonces, los factores responsables de la acantosis nigricans podrían estar relacionados con el FGFR3 o el TGF-alfa. En su morfología, la epidermis, como ven, va a presentar pues papilas y elementos papilares dérmicos agrandados con ondulaciones, formas numerosas de picos y de valles repetidos. Cuando agrandamos y vemos con más detalle, vamos a encontrar una hiperplasia variable, una hiperkeratosis, una ligera hiperpigmentación, preferentemente de las células basales. Un componente denominado pólipo fibroepitelial, con el cual vamos a dar finalización de nuestra presentación del día de hoy, es aquel que conocemos con varios nombres, como acrocordón, papiloma escamoso, papiloma cutáneo, que como ven puede estar distribuido en varios lugares de su cuerpo, preferentemente en el tronco o en la región de lo que es el cuello. Muchos de estos pacientes pueden tener ya edad avanzada, y pues, como dijimos hace un rato, pueden estar en el tronco, en el cuello, en la cara o en las zonas intertriginosas. Muchos de estos pueden ser incluso que ser parte de un síndrome de Bright-Hope-Dubé, pero la gran mayoría de los pólipos son esporádicos. Cuando ampliamos y vemos su morfología, estos pólipos fibroepiteliales son tumores muy blandos, como si se tratara de una bolsita, que está cubierto por piel y tiene sin duda un tallo delgado y fino de implantación. Cuando hacemos un corte histológico podemos ver pues en la parte media
un eje fibrovascular cubierto por un epitelio plano estratificado benigno. Muchos de estos pólipos sufren pues de isquemia y necrosis porque sufren una torsión y causan dolor y fácilmente pues pueden ser extirpados. Los pólipos fibroepiteliales no suelen tener pues ninguna consecuencia, pero en ocasiones puede asociarse, especialmente a aquellos pacientes que son de tipo diabético o que tienen obesidad, con pólipos intestinales. Entonces, si tenemos estos pólipos fibroepiteliales, hay que nomás a ese paciente de la tercera edad hacerle una colonoscopia para posiblemente descartar este tipo de pólipos a ese nivel. Tiene interés pues el hecho de que puede suceder y formar nevos y hemangiomas, pueden ser numerosos durante el embarazo, porque tiene estímulo hormonal que hace que esto se pueda presentar con más frecuencia. Bien, vamos a quedar acá en quistes de inclusión epidérmica epitelial, ya que se nos ha cumplido nuestro periodo, y pues la siguiente clase continuamos con este temario. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, alguna consulta antes de despedirnos. Perfecto. Con los que son los alumnos de mis grupos, el 13, 14, 16, 18, pues estén atentos al WhatsApp para ver si vamos a hacer presencial o virtual. Y pues va a variar obviamente la modalidad de desarrollo de nuestra actividad, si es presencial o si es virtual. Si es presencial, ya saben que tienen que dar su examen de piel en la macroscopía. Y si es virtual, vamos a desarrollar la parte microscópica de la piel, para que así a partir de la siguiente semana ya es presencial, podamos ir pues haciendo nuestras actividades programadas. Un placer haber trabajado para ustedes el día de hoy. Nos